Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es Varos y Avaros, un programa de Abejorro Media en el que intentamos explicar en español las finanzas, los impuestos y las leyes. Soy Salvador Mejía y como cada martes, porque hoy es martes, le doy la bienvenida a los colaboradores más controvertidos de este programa, Aglaé y Rogelio. ¡Volvimos! He volvido. He volvido a Twitter. He volvido a Twitter. Saludos al monoplástico. Exacto. Hoy, damas y caballeros, vamos a analizar 3 temas de lo más importantes. 1. Hay un nuevo escándalo que está amenazando a conocido banco con nombre Azteca. Número 2. Claudia y Xóchitl no quieren hacer ajustes fiscales, pero Jorge dice que sí. Y el tercero es que el Fondo de Pensiones para el Bienestar ya es una realidad. Vamos a ver cuánto tiempo le aguanta esto. Comenzamos. Un nuevo escándalo amenaza a conocido banco con nombre Azteca. Los problemas de Banco Azteca no terminan, ya que después de enfrentar con éxito una campaña de desprestigio en redes sociales orquestadas desde cierta oficina gubernamental ahí por el Zócalo, ahora deberá atender los señalamientos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El Department of Justice acusó a un congresista demócrata, a alguien de los suyos, Henry Cuellar, y a su señora esposa Imelda Cuellar, de soborno, influencia extranjera ilícita y lavado de dinero por supuestamente recibir recursos de un banco mexicano. Y en lo particular señalan a cierto ex empleado del banco, quien fungió como su vicepresidente entre 2014 y 2024. Y aunque los nombres no fueron revelados, pues inmediatamente todo el mundo volteó a ver hacia el banco con nombre Azteca. Así las cosas, creo que será de lo más interesante atestiguar la estrategia del banco para defenderse en Estados Unidos, o si el ex empleado será arrojado a los leones. Rogelio, Aglaé, otra bronca para Banco Azteca. En lo personal, ya lo dije, pero lo repito, a mí me parece muy interesante, me va a parecer muy interesante ver cómo le hacen frente a esto, porque la campaña de, ¿cómo era el hashtag? Saca tu dinero de Banco Azteca o Banco Azteca en quiebra. Exacto, Banco Azteca en quiebra. Fue una campaña muy bien orquestada desde ciertas cúpulas de la presidencia de Andrés Manuel, y aunque el banco se tardó en reaccionar, lo hizo de una manera, creo, tan efectiva que este escándalo que se está gestando en Estados Unidos, derivado de la gran bronca que trae Banco Azteca por el tema de las remesas, no ha permeado, no ha sido utilizado. Yo creo que Banco Azteca, si le salió esta campaña, creo que logró amedrentar a todos estos usuarios de redes sociales pagados en presidencia. ¿Qué ven ustedes? ¿Quieres empezar? ¿Empiezo yo? Si quieres, comienzo. ¿Vas? Muy buenas tardes, Salvador. ¿Cómo están todos? Es un gusto regresar. ¿Otra vez? Yo creo, otra vez, hemos volvido otra vez. Yo creo que hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. ¿Y a qué me refiero? Una cosa es el escándalo que está enfrentando Banco Azteca en Estados Unidos, y otra muy distinta, la sostenibilidad y la credibilidad de Banco Azteca en México. Porque no dudo que muchos de los que orquestaron este ataque en redes sociales, como tú le estás diciendo, ahora estén tomando eso para darle una espina y decir, ¿ya vieron? Banco Azteca, por supuesto que está en quiebra. ¿Vieron cómo sí teníamos la razón? Exactamente. Y entonces hay que decirlo, esta campaña negra que se orquestó en redes sociales bajo el auspicio de la Catrina Norteña y de Jesús Ramírez Cuevas, o de quien pague las cuentas. O de quien pague las cuentas, generó que tuvieran una disminución en la captación de recursos de un 6%. Eso es algo que ya Banco Azteca ha declarado y ha dicho que esa es una de las razones por las cuales, cosa curiosa, van a buscar que esto se siga en Estados Unidos y no en México, ¿no? Por eso apunto, cosa curiosa. Lo siguiente es, bueno, ya separamos la bronca que ellos traen de la bronca que está en Estados Unidos. A mí me parece que esta denuncia o esta acusación por corrupción, que, perdón por el mal chiste, pero parece que va a ser Copelas o Cuellar, esta acusación de corrupción tiene que
rebotar en carambola de tres bandas y regresar a territorio mexicano para que hablemos de esta iniciativa que se presentó en el Senado por parte de quien era coordinador de los senadores en su momento. Y quien tenía power en su momento. Y tenía muchísimo power, estamos hablando de, la presentó en el 19 y esto estaba discutiendo en el 20, en el 21, ya no recuerdo bien. La iniciativa para que Banco de México captara el remanente de los recursos en dólares que las instituciones financieras mexicanas... En español, por favor. Que los bancos mexicanos no hubieran podido... En plural. Ajá, los bancos. Los bancos. No hubieran podido colocar. Pero esto tenía nombre y apellido, Una ¿no? dedicatoria. Y tan traía nombre y apellido que Santiago Nieto Niño del Bien, en su momento, titular de la UIF, había dicho que esto no era viable. No era viable y que era un riesgo. El entonces gobernador de Alejandro Banco de Díaz de México. Durán también lo había dicho. AMLO salió en la mañanera cuando todavía no estaban tan enemistados ni tan polarizados, porque estamos hablando de... Phil Barrera. Con ustedes, Phil Barrera. Estamos hablando de que era el inicio, la primera mitad del sexenio, cuando todavía la luna de miel alcanzaba. Entonces no había esta polarización entre Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Salinas. Salió una mañanera a decir, no lo veo tan mal. Salió del Senado, se paró en diputados después de hacer parlamentos abiertos y demás, pero es algo que tendríamos que voltear a ver porque toca un punto esencial. Sí o sí puede haber un área de oportunidad o puede abrirse la ventana a la corrupción en este tipo de cabildeos. Estamos hablando en Estados Unidos. Que está muy bien legislado. A eso voy, permíteme. Estamos hablando en Estados Unidos de lo que pasó con este congresista, estamos hablando en México de lo que pasa con Ricardo Monreal y me refiero al último reporte de la OCDE global sobre anticorrupción, en donde señalan que de la parte más baja que tiene en su evaluación México en legislación anticorrupción está la de cabildeo. Justamente. Haz de cuenta que como la tengo abajo, no... Haz de cuenta que La edad como... ya pesa. No me pagan lo suficiente. Emulsión Es un tema de que sport. está pasando por abajo del radar, el cabildeo. Así es. ¿Hay algún fino comentario? No, ya lo dije, pero... Lo fino ya lo dije. Y fino y abajo, hermano, nos está yendo muy mal. Bueno, aquí creo que Rogelio lo dijo muy bien, pero creo que lo dijo de una forma muy complicada quizá para los que no somos abogados. Aquí, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el conflicto? El Departamento de Justicia le está diciendo a un congresista, oye, ¿tú recibiste dinero de un banco mexicano? ¿Para qué? Para que tú cabildees, o sea, para que abogues en favor de ese banco y se bajen las limitaciones que tienes para... ¿Qué es lo que quería Banco Azteca? ¿No? ¿Qué es lo que quiere? Bueno, todos los dólares que tienen efectivo, quiere un banco corresponsal en Estados Unidos que se los acepte. Porque lo que recibe acá lo tiene que mandar allá. Exactamente. Entonces, es muy sencillo en realidad. Es sencillo, o sea, y le dijo, oye, ahí te va una lana si tú en tu papel de congresista me ayudas. ¿Cómo le llegó esa lana? Ah, bueno, pues tú ármate una empresa fantasma y entonces me cobras unas asesorías que obviamente no existen y yo te voy dando dinero, ¿no? Entonces, ¿qué hace ese congresista? Busca un banco que quiera ser una corresponsal de Banco Azteca y meter esos dólares en efectivo y volverlos en electrónico. ¿Qué es lo que ya nos dice la legislación de Estados Unidos? Sabes que hay un riesgo de lavado de dinero. O sea, el tema aquí es, ¿por qué no quieren? Porque hay un riesgo de lavado de dinero. Lo mismo que dijo Banco de México cuando Monreal presentó esa iniciativa. Dijo, es que, ¿sabes qué? No podemos ser un banco central que tenga un alto riesgo de lavado de dinero. Entonces, creo que el tema es simple. Vamos a ver en qué termina, pero la cosa es que creo que Banco Azteca está dando un gran ejemplo de lo que queremos hacer los mexicanos en todos lados, ¿no? Triunfar. O sea, agarrar y decir, yo te voy a sobornar porque eso es un soborno. O sea, yo te voy a sobornar para que tú veas a favor de mis intereses. Y entonces, a ver, ¿cuál es el mensaje que le estamos dando? ¿Por qué en México no estamos teniendo unas regulaciones más robustas? Tanto que hubo una iniciativa para intentar que los bancos mexicanos hicieran eso. O sea, ¿por qué no podemos simplemente tener legislaciones más duras para evitar los riesgos de lavado de dinero? O sea, creo que aquí es lo que más me llama la atención. O sea, que en México seguimos sin tenerlo.
a pesar de toda la legislación que tenemos, que sabemos que muchas veces es inoperante, ya lo vemos en la ley antilavado, que es prácticamente ley muerta, ya ni siquiera vemos que alguien pregunte, oye, tengo que cumplir con la ley, es así de, existe, pues, ¿quién sabe? Ok, bueno, yo lo que quiero dejar bien claro es que Banco Azteca se ha visto involucrada por un management muy particular, se ha visto involucrada en muchos escándalos. Y creo que este último del que estábamos platicando con Rogelio, el de Banco Azteca, ¿cómo era el hashtag nuevo? Banco Azteca en quiebra. En quiebra. En quiebra. Lo dejaron ir hasta que vieron las afectaciones a sus ingresos. Y en ese momento echaron a andar toda la maquinaria legal que tienen dentro del banco, dentro del Grupo Salinas, y están dando la pelea. Y yo creo que esto es importante porque si un banco mexicano, que ojo, la acusación al final es contra Luis Niño de Rivera, porque por las fechas, él fue el presidente del banco en esos momentos. Y por 2 o 3 más, que por ejemplo ahorita creo que está un asesor del Fosfo, que claro. está con licencia, y por ahí otro funcionario. O sea, Es sí hay varios. importante que el banco se defienda. Si ya lo hizo con éxito con esto, es importante que también lo haga en esta ocasión, porque el sistema financiero mexicano necesita la solidez de todos los integrantes. Cuando un banco, ponle tú el nombre, Aglay, cuando un banco es acusado, como fue en su momento HSBC, Banca Cremi. o Banca Cremi, es un guamazo al sistema financiero en su conjunto. ¿Por qué? Porque va de la mano de la credibilidad de nuestro sistema financiero. Yo espero, no tengo ni fobias ni filias con Banco Azteca ni con el mandamás Ricardo Salinas, pero sí creo que el bienestar del sistema financiero mexicano necesita que el banco se defienda de estas acusaciones, porque, y con esto cierro, pues también hay que ser honestos, los gringos con sus acusaciones, pues tampoco es que las traigan todas muy cinchas, de vez en vez se avientan unas acusaciones sacadas de la... Nomás jalan para ver qué pesca, ¿no? Exactamente. Es muy el estilo gringo. Muy el estilo gringo porque, a diferencia de México, la parte de la justicia negocial en Estados Unidos, esto es que yo lance una acusación en tu contra y quizá la haga muy aparatosa, muy grande, y tengas unas pecatas minutas, unos pecadillos. Pecadillos. Y en ese momento tú, por colaborar, puedes buscar la disminución de los cargos que se te están imputando y puedes dar información sobre más cosas, ¿no? Otra vez, porque ellos sí tienen bien montado eso. Exacto. Rogelio. En el Department of Justice lo que están buscando, y eso no es una cuestión de la administración Biden, es algo que es propio. ¿Es histórico? Exactamente, es la red de corrupción. Es cómo ir Dame jalando. más, dame un dato. Cómo ir jalando y vamos viendo. Yo simplemente cerraría con este comentario. Esto es, otra vez, independientemente de lo que suceda en México. Ahí está el pleito de Ricardo Salinas, Grupo Azteca y el SAT y los impuestos y demás. Es diferente todo. Así es, pero a mí me parece que si algo nos debe de quedar de lección para México es, 1, la regulación bancaria, y 2, la parte del cabildeo como una ventana de oportunidad para la lucha anticorrupción, y es algo que el siguiente paquete de reformas anticorrupción, porque no se ha acabado, tendría que encargarse de eso de la mano de quien quede como presidenta. Presidenta. Ajá. Y ahorita, fíjate que casualmente ahorita vamos a... La segunda nota tiene que ver con eso. Déjame a mí cerrar con un comentario y una pregunta. La pregunta, Aglaé, ¿la gente tiene que dejar de pagar sus deudas en Banco Azteca? No, para nada. No, ok, entonces el tema se mantiene Sí, tal o cual, sea, la operación se mantiene como que si nada. Tienes mucha razón. Eso pasa cuando luego vemos noticias en Facebook. Dices, no Cuando mames. nos informamos por mensajitos de WhatsApp. Sí, claro, ¿no? El Departamento de Justicia le cayó a Banco Azteca y entonces le dices a la comadre, saque la tanda de ahí. Saque su tandita. Porque ya vi, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces... Y meta la Banco FAMSA. La segunda, tiene razón Rogelio, hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, la candidata que gane puede potencializar la famosa guía anticorrupción de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Herramientas hay, leyes hay, instituciones hay. Es cuestión de que queramos nosotros hacer las cosas bien o mal. Pero ahora brinquemos a la segunda noticia. Claudia y Xóchitl. Claudia y Xóchitl no quieren hacer ajustes fiscales, pero Jorge dice que sí. Y si algo le tenemos que reconocer a Jorge Álvarez Maínez, aspirante a la presidencia, por si ustedes no saben quién es lo maravilloso que puede ser el poder proponer ideas impopulares durante una campaña presidencial
desde la comodidad de saber que los costos por esa propuesta pueden ser ínfimos. Mientras que Xóchitl y Claudia negaron que contemplan reformas fiscales durante sus gobiernos, esto durante sus participaciones en la reunión nacional de consejeros delegados de BBVA, aunque sepamos que esto es prácticamente insostenible por todo el desastre que dejará la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, Jorge propuso algunas reformas fiscales. Pero esto fue durante una visita de Jorge al TEC de Monterrey, una de tantas, ¿no? Rogelio, hemos dicho una y otra vez en varos y avaros que las cosas no dan para no tener una reforma fiscal, pero hemos dicho que una candidata, pues ni en droga se puede aventar en campaña el decir que va a subir impuestos. Al contrario, han dicho que pues si ganas tanto no vas a pagar. Exactamente. Y me parece maravilloso que Jorge una vez nos enseñen esto, no nos demuestren esto. Si no tengo nada que perder, yo puedo incendiar la pradera. ¿Cómo ves tú? Ok, yo partiría primero desde una definición. No es lo mismo reforma fiscal a reforma tributaria. Cuando hablamos de una reforma fiscal, a mí lo que me gustaría ver son propuestas, sí, en cómo generar más ingresos públicos, que eso va de la mano en el modo tradicional, un incremento en las tasas, quizá impuestos nuevos, ampliar las bases, pero también algo muy necesario en México hoy en día y es un mayor control del gasto público, en especial del gasto en obra pública, porque lo que hemos visto que se está destinando a obra pública se está haciendo sin tener un panorama claro de cuál va a ser el retorno de inversión. Entonces, por una parte, una reforma fiscal amplia involucra tanto la parte del ingreso como la parte del gasto, pero también involucra la parte de la deuda. Y no hemos tenido controles sobre la deuda del mismo modo que se han legislado esos controles para la deuda de los estados, de las entidades federativas. Me parece que necesitamos pasar por una reforma fiscal completa y no quedarnos en las propuestas de Jorge Álvarez Maínez, muy valiosas, por supuesto, pero que van más orientadas a una reforma tributaria y a cómo generar mayores ingresos. ¿Por qué la importancia de esto? Porque ¿para qué quiero yo generar más ingresos si se va a acabar gastando en los servidores de la nación o se va a acabar destinando a la refinería Dos Bocas o al Tren Maya? Necesito saber en qué se va a gastar y que ese gasto sea inversión pública productiva, como lo establece la Constitución. Ahora bien, México tiene una crisis en materia tributaria enorme, pero no solamente es responsabilidad de quien vaya a ser presidenta de México, nuevamente presidenta. Y no solamente es responsabilidad de ellas, porque si nosotros vemos, por ejemplo, el impuesto predial, en México se paga muy poco de predial. Si dividimos cuánto se recauda de predial en todo el año y lo dividimos entre el número de habitantes, nos da a 50 pesos por persona. En México se recauda menos del 0.5% del Producto Interno Bruto de impuesto predial, lo que queda muy por debajo del promedio de América Latina, que es casi del 1%, muy por debajo del promedio de la OCDE, que es 1.5%. Estas partes se han visto reflejadas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Las entidades federativas han incrementado los impuestos porque el gobierno de Andrés Manuel no cumplió con hacer una reforma tributaria progresiva. Para que la audiencia lo cache, Ajá. Está cobrando impuestos, pero no los está repartiendo en los estados. No, o sea, Andrés Manuel dijo que se tenía que hacer una reforma fiscal, pero que primero iba a pasar por reordenar el gasto público. No se reordenó el gasto público, se reorientó. Y lo que no se hizo fue obtener mayores ingresos tributarios. La gráfica que está circulando desde el día de ayer del SAT, sí, en cómo vamos en ingresos tributarios y demás, solamente voy a decir, son cifras en millones de pesos. No están deflactadas, no son comparables. No es lo mismo 1 millón de pesos en 2024 que 1 millón de pesos en 2021. Se tendrían que deflactar para poder comparar. Entonces, que me muestran una gráfica donde todo va subiendo, pues sí, pues qué padre, pero eso no muestra nada. Lo que no ha hecho Andrés Manuel López Obrador ha sido el poder plantear una reforma tributaria redistributiva. A ver, déjame te leo el tuit del SAT, ¿no? Sí. El SAT informa que la recaudación tributaria en el primer cuatrimestre de 2024 alcanzó 1.766.612 millones de pesos. 1. 2. Cifra que cumplió con la meta proyectada en la Ley de Ingresos de la Federación al recaudar el 100.1%.
Estos resultados son gracias al compromiso de las y los contribuyentes por cumplir con sus obligaciones fiscales. O sea, están mandando aquí un mensaje de que están cumpliéndose las metas de recaudación. Bueno, si Y tú... está bien, o sea, el discurso está bien. Perdóname, si tú revisas los indicadores de recaudación que tiene el SAT para saber si está cumpliendo o no está cumpliendo con la meta, es llegar a lo mismo que recaudaste el año anterior. ¿El dinero vale lo mismo? Eso es hacer tu chamba. La situación es O la sea, misma. ¿Hiciste algo extraordinario? No. Tenías que cumplir, ¿no? Exacto. Entonces, no se han concentrado en plantear una reforma fiscal completa, ni se han concentrado en que los impuestos redunden en beneficio de la sociedad. La gran mayoría de las personas lo que buscan es que el servicio público que tengan más cercano, alcantarillado, agua potable, recolección de basura, alumbrado público, esté en óptimas condiciones. Y eso es facultad de los gobiernos municipales. Y los gobiernos municipales recaudan muy poco predial. Tú me acabas de dar una cifra buenísima de más de 1 billón de pesos. Impacta. ¡Wow! Ah, bueno, entonces vamos a compararlo. ¿De qué me sirve que me digas que estás recaudando más de 1 billón de pesos si para este año se destinaron 2 billones de pesos a deuda pública? Es decir, ¿dónde está el balance? Tenemos un desbalance claro. Ese desbalance es del 5.4% del Producto Interno Bruto. Es decir, se está gastando más de lo que se está ingresando y se va a requerir sí o sí una reforma fiscal porque todas las propuestas de las dos candidatas involucran gastar más dinero sin decir de dónde lo van a sacar. Y Álvarez Maínez plantea sobre la mesa algo muy bueno. Oye, impuesto a las herencias. Sí, está muy bien. Impuesto a los ultrarricos. Está excelente, está perfecto, está increíble. Tax the rich. Pero también, si vas a hacer un tax the rich, entonces haz unas reglas de operación para que las pensiones no se las puedan aprovechar a alguien que esté en el 10% más rico de la población y, por supuesto, menos en el 1% más rico. ¿Viste cómo le hice? Sí. A ver, no, porque si no se me va. No, y aparte se empieza a enojar. Se te enoja mucho. A ver, Aglaé, esta parte del... Me encanta... esta parte Por lo que estoy pensando en ustedes dos. No, pero es que está bien porque la última vez que dijo una grosería hubo mucha señora que se prendió. Me gusta, mejor Rogelio, así me gusta, dime más. Y dije, hermano, tiene Pónganme unos novia. abejorros. A ver, Enséñales un pezón. ¿vuelvo a hablar? No, sí. Pues, ¿de qué Gracias. puedes? A ver, Aglaé. De todas estas propuestas, lamentablemente me suena mucho, Rogelio, a estos grupitos de progres de... ya no los voy ni siquiera a publicitar, ¿no? Pero los que tienen nombres de gatitos y todas estas cosas, ¿no? Los impuestos a las herencias. Oye, pues yo estoy en contra, pero estoy a favor de algo. Cóbrame el 50% de impuestos, siempre y cuando me des a cambio el ser Dinamarca. Que yo no tenga que comprar un seguro de gastos médicos, Aglaé, que yo no tenga que mandar a mis hijas, a mis hijos a una escuela privada, porque ya no lugar en las públicas. Yo he encantado la vida de darte el 50% en impuestos, pero a cambio de eso, garantízame que nadie me va a asaltar. ¿Tú qué ves? Es que, o sea, me parece que a veces entendemos una reforma fiscal como algo malo, ¿no? Nos dicen reforma fiscal, no, es que voy a pagar más impuestos. No necesariamente, y tú lo has dicho muy bien, en este sexenio, ¿qué se hizo? Se cambió el gasto público de un lado y se dirigió a otros lados, ¿no? A obras que no necesariamente, o más bien me atrevo a decir, a que no fueron planeadas en cuanto cuál va a ser el retorno, cuál va a ser la utilidad de esas obras públicas. Entonces, a mí me parece muy grave que ninguna de las candidatas tenga un plan para una reforma fiscal. ¿Por qué? Porque no solo es cambiar o ampliar la base, no es solo crear nuevos impuestos, no es solo cambiar un impuesto, sino también hacer una estructura de cómo se va a organizar el gasto público. Porque otra vez, o sea, de nada me sirve que a lo mejor haga una reforma fiscal en donde te diga, oye, sí, ¿sabes qué? Vamos a ponerle un impuesto a las herencias. ¿Sabes qué? Vamos a grabar esto, vamos a tal y tal. A mí dime cómo lo vas a gastar. Estoy de acuerdo en que me lo cobres, pero demuéstrame cómo lo vas a utilizar. Ajá, o sea, no me vengas con la pendejada de te voy a hacer una refinería que se supone que ya debería de estar... Financia la madrina. Que ya debería de estar operando. Es algo así como los famosos, a nivel micro, los presupuestos participativos. Van con la comunidad y les preguntan, oigan, tenemos esta bolsa y tenemos todas estas necesidades. ¿Alcanza para todo? No. Escojamos entre todas y todos en qué le vamos a Y meter. pasa mucho, por ejemplo, ya que hablas del presupuesto participativo,
es una muestra excelente de la política mexicana. Siempre trabaja con el presupuesto el grupito de más grilla de la colonia. Y entonces ese grupito de más grilla es generalmente afín a Morena. Y entonces ese presupuesto participativo, porque yo lo veo en mi colonia, se queda, por ejemplo, en luminarias de las calles en donde viven los líderes. Y las demás colonias que chinguen a su madre, porque nada más se queda ahí el dinero. Y lo mismo pasa con todo el gasto público. ¿Por qué se tiene que ir a obras que benefician al partido de poder y no a todos? Se supone que es un gasto público, todos contribuimos, ¿no? 31, fracción cuarta de la Constitución. Sí, va, aquí está mi dinero. Pero bueno, por ejemplo, en Iztapalapa, el agua, híjole, ¿sabes qué? Llevas meses sin agua, pero te voy a dar una pipa. Esta vez va a ser gratis. ¿Ves el agua de la pipa? Llega sucia. O sea, la Benito Juárez, puta, qué chido, le pusieron atención, pero en Iztapalapa llega sucia desde hace muchísimos años. O llega con tierra, o llega azul, o llega turbia. O tienes inseguridad. Bueno. O no tienes buenas rutas de acceso. Es que no tienes nada. Y al final del día, ustedes que viven en Iztapalapa pagan los mismos impuestos. Chayoteros mentirosos, Iztapalapa es una utopía. ¿Que no han visto a Clara Brugada? Todos Si vamos Aglaé por Claudia. y yo compramos una caguamita, yo en la del Valle y tú en Iztapalapa, los dos vamos a pagar los mismos impuestos, ¿sí o no, Rogelio? Sí. Pero es que ahí te voy a decir un tema de por qué Morena está tan afianzado en Iztapalapa. Por ejemplo, el agua. Los decretos que salen para condonar el pago del agua. Y tú dices, güey, no tengo agua, pero mira, me están condonando el pago. Ah, qué chingón. Qué chingón, porque a lo mejor en tu colonia se está condonando el pago, pero 3 casas de esa colonia son las que no tienen y las otras 100 sí. ¿Y qué crees? Que esas 100 no van a pagar el agua. Entonces pasa mucho esa disparidad que tienen en cuanto al cobro de impuestos en ese tipo de, bueno, más bien en Iztapalapa, ¿no? En donde lo popular es, no pagues. ¿Sabes qué? No pagues. Y velo, por ejemplo, en el hecho de cuánto comercio ambulante hay en Iztapalapa. Porque no queremos pagar impuestos. ¿Por qué? Porque ese tipo de delegaciones que han sido olvidadas por todas las administraciones nunca ve reflejado el pago de impuestos en sus servicios. Es como, no sé, vas en Iztapalapa y ya vas llegando a la del Valle, a la Narvarte, ves parques, ves áreas verdes. En Iztapalapa chingas a tu madre, porque vas caminando, vas caminando y no hay nada. Cállate, o sea, con un 5, Gley. No mames, vivo en Iztapalapa, güey. Pero, a ver, de ahí déjame brincar al tercer y último tema de hoy, porque pues va un poquito de la mano, ya que las candidatas es punteras. Que espérame, perdóname que te interrumpa. Dijiste brinco, es como un Oh, conocido de Twitter que era antipartidista y ahora es pro Claudia. Saludos, Santiago Arroyo. Está bien. El Fondo de Pensiones para el Bienestar es una realidad. El decreto del Fondo de Pensiones para el Bienestar fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de abril de 2024. Así que el gobierno de Andrés Manuel se salió con la suya, pero solo por el momento. Este fondo es descrito como un fondo solidario y complementario al monto de las pensiones que ofrecen las Afores y se propone que se constituya como un fideicomiso público, cuyo fiduciario será el Banco de México. Sin embargo, la opinión solidaria es que el gobierno se estaría birlando esa feria y que les está mintiendo a las y los trabajadores. De hecho, Xóchitl advirtió durante su participación en la reunión, otra vez, en la reunión de consejeros regionales de Banco BBVA, que cancelará ese fondo de pensiones del bienestar de ganar la presidencia. Incluso mi amigo Bernardo Rosas, expresidente de la Amafore, advirtió en su cuenta de X antes Twitter, y lo cito: es escandalosa la composición del comité técnico del Fondo de Pensiones para el Bienestar y la manera en la que se determinará el régimen de inversión del dinero, sin supervisión de trabajadores. El dinero, cierro la cita, es del trabajador. Ojalá y la Suprema Corte de Justicia de la Nación corrija esta grave omisión. Como sea, falta ver qué pasa en tribunales, pues ya tenemos 727 trabajadores que ya presentaron el primer amparo contra el Fondo de Pensiones del Bienestar. Rogelio. Rápidamente. Por temas de tiempo, pues sí, rápidamente te la Rápidamente. Una de las mejores reformas al sistema de pensiones y las menos cacareadas fue la reforma que se hizo en 2020. Esa reforma permitió que la aportación patronal subiera del 6.5 al 15% y esto involucra que la tasa de reemplazo
no va a ser como lo decía el presidente al presentar su iniciativa del 5 de mayo, que tenía una tasa de reemplazo del 30%. No, esto permitía, y esto fue con cargo al sector privado, y esto permitía que el trabajador, gracias a que el sector privado incrementó su aportación, se iba a jubilar con una tasa de reemplazo del 70% de su sueldo. Ningún país tiene una tasa de reemplazo del 100%, lo más cerca es Brasil, que la tiene del 85%, es una mentira, no se puede. Pero quisiera que les explicaras qué es esa tasa. La tasa de reemplazo es el porcentaje con el cual te vas a jubilar respecto a tu último. ¿Cuánta lana te queda? Exactamente. Punto. Entonces, el presidente hablaba del 30% de tu último sueldo. En realidad, con esta reforma de 2020 es el 70% de tu sueldo. Es grave que se haya aprobado algo por el Poder Legislativo sin un análisis técnico. No hubo una corrida financiera, no hubo cálculos actuariales, no hubo nada, cosa que sí hubo en la reforma de 2020. No solamente eso, hubo mesas técnicas. Y en esas mesas técnicas, Hacienda, por una cuestión de no verse demasiado optimista, no quiso hacer cálculo, y esto lo dice Bernardo González Rosas, el expresidente de Amafore, no quiso verse optimista y decir, con esta reforma, la de 2020, te alcanza hasta incrementar a 2.2 veces el salario mínimo. No lo quisieron vender así, dijeron hasta 1. Si así alcanza más, pues qué padre, pero en 1. Entonces, que vengan ahora a decir los corifeos del presidente que por fin con esta reforma se van a tener garantizados al menos 2 salarios mínimos, eso ya lo tenían. Es únicamente una apropiación del patrimonio de los trabajadores. Yo ahí no estoy tan seguro que sea una apropiación del patrimonio de los trabajadores, difiero, es una cuestión más técnica, es un tema de costo de oportunidad, de aprovechamiento de lo que está inactivo, porque hay una imprescriptibilidad del derecho por parte del trabajador a su pensión. Entonces, yo creo que se podría reclamar, le llenas de piedritas el camino para que lo haga, sí. ¿Corrupción? Sí, pero tanto como para estar de acuerdo con las personas que dicen que esto es un robo, no. Yo sí yo no. Yo estoy de acuerdo. En un minuto. Al igual que mi querido colega, estoy de acuerdo, no me parece que sea un robo. A mí lo que me preocupa es justo lo mismo de esta administración, el manejo. Entonces, bueno, si me vas a poner al mismo pendejo que no tiene experiencia en ese tema a integrar el consejo técnico, pues ya valió madres. O sea, estamos viendo que en este sexenio tienen un gran problema en la administración de los recursos. O sea, es como darle a tu hija de 6 años 100 pesos y decirle, no te lo vayas a gastar todo en dulces, porque va y se lo va a gastar todo en dulces. Y ahorita lo estamos viendo, o sea, una vez más es un tema de narrativa, nos están diciendo, ay, es que ustedes están en contra del Fondo de Pensiones de Bienestar porque son fachos y son de derecha y no quieren que el trabajador gane más. Se equivocan. Lo que queremos es una garantía de transparencia en la forma en la que un trabajador se va a pensionar, porque es su derecho. Entonces, no debería de venir nadie a decir, si no lo reclamas a los 70 y en un plazo de 10 años, lo voy a integrar al fondo. O sea, quizás sí hay un área de oportunidad, pero ¿por qué no me planteas algo que sea más cuerdo, más sensato? Porque no escucharon a las trabajadoras y trabajadores. Exactamente. O sea, imagínate que tú tienes una abuelita que ya tiene 70 años. Ya no tengo. No, bueno, te iba a contestar, pero yo te quiero mucho. Yo ahí difiero de no escuchar a los trabajadores y trabajadoras, porque creo, y perdón por lo que voy a decir, es una opinión impopular, creo que los trabajadores y trabajadoras no sabrían postergar el beneficio obtenido, y si tú les dijeras, oye, vamos a regresar al modelo previo a las Afores, en donde todos cooperábamos para del 73. Exactamente, van a decir que sí, pero no van a ver la viabilidad financiera de largo plazo. Es un tema muy árido, pero aún así creo que no estuvieron debidamente representados. Pero es que también... Y esto me lleva a una pregunta, porque el tiempo nos ganó, Aglaya. Es más, le hago la pregunta a los dos. Con independencia de lo que los otros 3 pensemos, los trabajadores tienen oportunidad de defender sus derechos, ¿sí o no? ¿Pueden irse al amparo? Siempre. Sí, claro. ¿Es momento todavía? ¿Ustedes lo recomendarían irse al amparo? Depende. Vemos, ¿no? Exacto. Lo vemos, Lick. Lo checamos. ¿Lo vemos, Milik? Lo checamos, Milik. Vamos a un cambio de administración. Todavía puede que eso se venga abajo. O 727 sea, amparos, madrina, ahorita Pues de amparo. golpe, de un despachito, de un despacho. Es Pero un amparo. es que, a ver, Habrá que ver si lo ganan, si lo pierden. Los trabajadores tienen la oportunidad de irse al juicio de amparo, pero falta también, porque es más largo el plazo, el control de constitucionalidad abstracto, que es a través de las acciones de inconstitucionalidad. La Corte va a tener la última palabra al respecto, sin duda. Todo trabajador que se sienta afectado en sus derechos tiene que agotar el juicio de amparo. Por favor,
toda persona que crea que su derecho está siendo vulnerado por un acto de autoridad, ahí está el juicio de amparo y para eso sirve. De hecho, está en acción colectiva ese amparo de Es una suerte de acción 727. O sea, colectiva. vas y tú Entonces, te nada más adhieres. ahí la conclusión, Aglaé, sería, ¿tienen derecho al amparo los trabajadores ahorita? Sí. 1. 2. Tengan mucho cuidado a qué despacho de abogados contratan. No se vayan, por favor, a uno que tenga un letrero de su amparo contra las Afores y una caguama, ¿no? Bien ¿Quién fría. sabe? La ¿Quién sabe? caguama enamora. Hombre, ahí Pero bueno, es nos un ves tema... pobres, pero somos efectivos. Pero es un tema que todavía, bien lo dijo Rogelio, todavía tiene mucho que dar y lo podremos seguir analizando El punto- un poquito más adelante cuando sepamos Exacto. qué pasó con estos amparos. Exacto. Y como siempre, una buena asesoría y una información correcta, no solo en un medio. Contrasten información, ¿qué me dijo este? ¿Qué me dijo el otro? Les propongo Y una buena asesoría. que en cuanto tengamos noticias de qué pasó con esos amparos, analicemos en varos y avaros por Abejorro Media, analicemos qué pasó y le podamos dar a los trabajadores ya ideas mucho más ciertas de las posibles rutas. Perfecto. Y el tiempo es cruel. Y así, Barolivers, es como damos por terminado el programa de hoy, esperando que nuestros análisis les ayuden a tomar decisiones informadas. Compartieron la mesa conmigo con el sorbito de café. Aglaé y Rogelio, amigos, muchas gracias. ¿Sus arrobitas? @aglolo. @RD Ibarra. Aquí soy Salvador Mejía, pero en redes sociales soy @ESMejía. Y les espero la próxima semana. Y no sé por qué están poniéndole a la alcancía, pero Porque bueno. vamos a decir muchas groserías. Bueno, a la misma hora y por el mismo canal. Somos Abejorro Media y nos pueden stalkear en todas las redes sociales como @Abejorro Media. Suscríbanse a nuestros canales de YouTube, Spotify y Telegram. Pueden enviarnos piolines, quejas o felicitaciones y bonos de productividad al WhatsApp de Aglaé 5548321151. Y recuerden que si les dicen que el dinero no puede comprar la felicidad, respóndales que habría que preguntarle eso a los que inauguraron el año de Hidalgo desde el primer día de la presidencia del señor López. Hasta la próxima. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentras como Abejorro Media.